Muy bien, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Soy Malena Naupari Marín, bachiller en filosofía y exalumna de nuestro querido profesor aquí presente. Hoy, en el Día Mundial de la Filosofía, nos encontramos reunidos en el Salón General del Centro Cultural de San Marcos para rendirle homenaje al doctor Raimundo Prado Redondez. Un verdadero maestro no es aquel que se sienta detrás de un pupitre. Un verdadero maestro conoce y busca la forma de hacer llegar sus enseñanzas a cada uno de sus estudiantes. El método de trabajo define al educador. Realzar los valores éticos y morales que posee nuestro maestro Raimundo Prado, docente de la Cuatricentenaria de América, quien desde sus relatos de vida y experiencias vitales logra desplegar en sus estudiantes de pregrado y posgrado, motivándonos siempre a aprender a sumergirnos en el mundo de interrogantes. Siempre nos anima a seguir buscando el conocimiento vital de manera más profunda y a su vez nos invita a crecer como seres humanos y como sociedad. Es así como su labor docente llega a convertirse en la inspiración de todos nosotros. Estas cualidades lo hacen merecedor del Premio Nacional de Filosofía 2022 Francisco Miro Quesada Cantores. Los invitados, ¡bravo! Los invitados de esta mesa resaltarán su valioso perfil como catedrático en el proceso de la enseñanza de la filosofía en nuestras aulas alumnas. A continuación, le damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, el profesor Rubén Quirós, quien expresará palabras de reconocimiento para nuestro grupo. Aplausos. Solo sé que nace, la primera palabra que se me ocurre, cuando uno está frente a un maestro, ¿no? La persona que ustedes ven aquí y que esta noche homenajeamos es una persona que ha impactado en muchas vidas y de diferentes maneras. Los maestros de filosofía han hecho eso en toda su trayectoria. Yo voy a contar esta relación que tiene primero con la institución que yo represento. La Sociedad Peruana de Filosofía es una organización fundada en 1942, es decir, tenemos más de 82 años, y fundada además por uno de los filósofos más importantes a nivel de América Latina, de cuyo nombre tiene el premio, que es el premio Francisco Miro Quesada Cantores. La Sociedad Peruana de Filosofía nace con el objetivo de promover el pensamiento, de difundirlo, de incorporarlo tanto a la vida universitaria como a la vida cotidiana. Muchas veces pensamos que los filósofos son un conjunto de individuos que están desencajados en la realidad, ¿no? Que están abstraídos, haciendo entelequias, haciendo ejercicios reflexivos que no necesariamente se conectan con el contexto. Pero hacer filosofía desde el Perú es totalmente distinto a hacer filosofía de Europa. Hacer filosofía de nuestra natalidad y desde nuestros propios márgenes, en el horizonte occidental, es muy distinto que filosofar en Inglaterra, en Estados Unidos o en Europa. Y no por un prurito nacionalista,
nosotros tenemos demandas sociales, tenemos situaciones de inequidad, tenemos desigualdades y tenemos desafíos inmensos, retos constantes. Hacer filosofía en el Perú es un compromiso y una acción cívica. Filosofar desde el Perú significa, además, a veces no comprendida, intención de estar vinculado constantemente a los asuntos sociales. Nuestra sociedad incorpora como parte de ese ejercicio de la comunidad filosófica el reconocimiento a los grandes maestros. Y esta noche, con el nombre de uno de nuestros fundadores, el doctor Francisco Mendoza Cantuarias, y cuyo hijo nos acompaña, representación de esta herencia intelectual al país, ¿no? Tiene ese nombre tan importante para subrayar y recordarnos lo importante, creo yo, de que el pensar aquí es no solamente necesario, sino imprescindible. Hace muchos años, cuando yo decidí, seguro como nos ha pasado a algunos que nos hemos dedicado a la filosofía, contar que uno va a tener de profesión la filosofía, aparte del temor inmediato, la familia, el pánico por el futuro laboral, ¿no? Es explicar por qué uno se dedica al ejercicio del pensar de manera sistemática. Y uno espera justamente que eso responda, o no se forma más todavía que enseñar. El que me enseñó a mí particularmente a pensar desde el Perú fue ese señor. Mi agradecimiento en parte de mi formación profesional, en la que yo me concentro, además mi especialidad actualmente justamente eso enseño en San Marcos, o sea, la cátedra que él antes tenía, ahora la tengo yo, imagínense el nivel de responsabilidad, porque en su curso yo aprendí a entender la filosofía en su nivel histórico, en su dimensión conceptual y contextual, en el reto, en la aventura de pensamiento y comprender la total y a la vez intensa, ¿no?, trayectoria que significa pensar aquí en nuestro país. Los filósofos somos un gremio pequeño, somos un gremio seguro que a veces no necesariamente nos juntamos. Estamos seguro participando en diversas actividades en el mundo universitario, en el mundo académico y tal vez en otros escenarios. Y la Sociedad Peruana de Filosofía opta y decide por reconocer a los maestros de esta manera pública, de manera cálida, de manera tal que su magisterio, ese magisterio, y acá es la mejor demostración, si no todos, la mayoría que están aquí maestros del mundo, hemos sido sus estudiantes, nos ha impactado, desde la maestra de ceremonias hasta que nos ha recibido, hemos sido estudiantes de filosofía. No se siente culpable de nuestros errores, sí, eso sí, ¿no? Nos subimos todos totalmente. Nuestros errores los asumiremos así. Pero hasta ahora tengo yo apuntado en un cuaderno que ya aprendí en sus clases. Era mi primer horizonte, discusión sobre los asuntos de filosofía y la incomprensión sobre la filosofía inca, por ejemplo, fue en su clase. Sobre el debate sobre los tipos fue en su clase. Sobre el debate de la discusión de si existe una filosofía en América Latina y en el Perú fue en su clase. Es más, después yo fui su ayudante de cátedra. Entonces imagínate el honor, ¿no? Luego lo he seguido, conozco su producción y siento haber respetado su vida, su biografía intelectual. Esta noche para mí es un honor, un privilegio, en nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, en nombre mío, además, y del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Filosofía y de sus integrantes de la Sociedad Peruana de Filosofía,
hacer mayores reconocimientos. Un aplauso inmenso para usted. Muy bien. Continuando con la celebración, le concedemos la palabra al doctor Francisco Vega Quesada. Aplausos. Para saludarlos a todos, yo he venido aquí gracias a la invitación de Rubén Quiroz. Su presencia es más simbólica que profesional, como ustedes comprenderán, porque yo soy hombre de derecho, politólogo, ahora rodeado de filósofos. Pero yo, en primer lugar, quiero agradecer a través de Rubén, su presidente, a la Sociedad Peruana de Filosofía de haber puesto a este premio en nombre de mi padre. No tengo por qué justificar por qué lo he puesto, porque evidentemente es un reconocimiento a su trayectoria, a la trayectoria de mi padre como filósofo, y que además es muy importante porque sirve para reconocer los trabajos, la investigación y los aportes que hacen los filósofos del país, y creo que también del extranjero, ¿no? Y he estado yo en una reunión virtual de esta asociación, de un concurso donde ganó la doctora Arrieta, correcto, una filósofa arequipeña, de una importante producción. Y bueno, en realidad yo me siento muy reconocido, muy agradecido y muy orgulloso que los filósofos del Perú hayan puesto a este premio importante en nombre de mi padre. Eso es lo primero que quería decir. Pero lo segundo que quiero decir es cómo conozco yo a Raimundo Prado, porque es un homenaje más que merecido. No tengo que agregar más a las palabras que ha dicho Rubén. El primero que me habló de Raimundo Prado fue mi padre. ¿Por qué? En el año 70, yo estaba en segundo año en la Facultad de Derecho en San Marcos, y estudiando por un lado Derecho, por otro lado Ciencia Política, y yo conversaba mucho con mi padre, porque la relación que tuve yo con mi padre no era solamente de hijo a padre, sino era una relación de amigo y una relación también de maestro a alumno. Hemos hablado tanto en el entretiempo, Raimundo, de tantas anécdotas, y en una oportunidad, porque estaba yo en Francia con mi padre, yo no quería estudiar Derecho, porque yo siempre tenía una inclinación a los problemas sociales por razones de sensibilidad juvenil que creo que todavía puedo mantener, ¿no? Y él me dijo, no, estudia Derecho, estudia otra cosa, pero estudia Derecho. Y me dijo algo que normalmente no se dice. Pues si estudias Derecho tienes una profesión, pues vas a ejercer tu profesión, te va a ir bien. Me dijo, ¿y por qué quieres que estudie Derecho? Me dijo, porque vas a tener mucha cultura. Y me conoció, porque vas a tener mucha cultura. No porque vas a ser abogado, porque vas a tener un estudio de abogado, no vas a tener mucha cultura. Entonces, interesado yo por la ciencia política, hablábamos mucho sobre política con mi padre en esa época, y a él se le ocurre crear un curso o un seminario, creo que incluso era electivo, ni siquiera era obligatorio. Las anécdotas las sabes tú mejor que yo, ¿no? Las sabes maestro, las sabes más que yo. Todo el proceso. Pero resulta que se creó ese curso, un seminario de filosofía política. ¿Y quiénes trabajaron con mi padre en el seminario de filosofía política? Raimundo y Luis Silvia Sancistero. Y Raimundo, por supuesto, enseñaba marxismo. Yo ahora le dije, yo no sé, yo me preguntaba si él era marxista o marxólogo,
pero creo que un marxólogo es siempre marxista y un marxista no sé si sea siempre marxólogo, en todo caso. Hemos conversado eso y nos hemos reído mucho sobre esas ocurrencias, y es la primera vez que escucho de Raimundo, mi padre me habla de él, y sé también de compañeros míos de mi generación que estudiaron filosofía y que llevaron el curso, que quedaron, Raimundo, muy complacidos con tus enseñanzas y con tu manera de explicar y de conducir a los alumnos de aquella época. Estoy hablando de los años 70, 71, 72, 73, por ahí, en el estudio riguroso, en el estudio científico del marxismo. Como sabe bien, ese era un seminario en donde había mucha discusión, ¿no? Porque no todos eran marxistas, había otros que no eran marxistas. Pero eso es San Marcos. San Marcos es opinión pública. Eso es San Marcos. Hay mucha discusión, mucho debate. Entonces, eso es lo segundo que quería decir respecto al aporte de Raimundo a este curso de filosofía política, que no sé si todavía continúa. Sí continúa. Perfecto, acá me están diciendo que sí continúa, y entonces me parece que es fantástico. Y también quisiera decir algo, que no tengo el derecho de decírselo a los filósofos, pero se lo voy a decir. En el homenaje que le hicimos al doctor Russo, que yo tuve una participación virtual, escuché el conversatorio de varios filósofos, digo nuestros, o sea, de San Marcos. Me dio la sensación de que había un poco de pesimismo, en el sentido, bueno, ¿y qué aportamos los filósofos? Decían ellos, no lo digo, lo decían ellos, ¿qué aportamos los filósofos? Porque no tenemos espacio, no nos escuchan, algo Rubén, tú lo has dicho. Y yo creo que esa interrogante hay que darle la vuelta, hay que verla de otra manera. Por lo menos en lo que se refiere a mi especialidad, que es ciencia política, ya en los últimos minutos, nosotros los politólogos sí sabemos qué nos aporta la filosofía política a la ciencia política. Y nos aporta lo siguiente, si me permiten un minuto. En primer lugar, la filosofía política se interroga sobre el contenido epistemológico y metodológico y aplicativo de la ciencia política. ¿Es posible una ciencia de la política? Ese es uno de los primeros planteamientos que hace en el marco de la filosofía política. ¿Se puede estudiar científicamente la política? ¿Hasta qué punto la ciencia política ya es una ciencia social? Si cumple o no cumple los requisitos de la ciencia social, que tú, Raimundo, conoces muy bien porque tú has sido profesor de epistemología también. O sea, yo conozco un poco tu trayectoria. No tanto como el resto, pero sé que también enseñaste epistemología y sí teoría de la ciencia. Eso es lo primero. Entonces, ahí hay un vínculo muy importante. ¿Es posible una ciencia política y una acción política al margen de los valores? Eso viene de la época de Platón. ¿Por qué dejar de lado, cuando se hace análisis político, los valores? Los valores no es algo que está en el aire. Los valores están en relación a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Se nos juzga de acuerdo a si cumplimos o no cumplimos esos valores. En el caso de los políticos, pues se hace eso. Los valores no son la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad o el autogobierno, que es la esencia de la democracia, pues no es algo que está en el aire, es algo que se debe institucionalizar, que debe darse en la vida real. Que los seres humanos seamos realmente libres, que haya igualdad entre nosotros y que se respete la dignidad del ser humano. Como decía acá, el hombre es un fin en sí mismo, un medio, un instrumento al servicio de otros hombres, ¿no? O de otros seres humanos. Después, si bien todavía no es posible una ciencia política desprovista de valores predominantes en una sociedad, y también algo muy importante, la filosofía política hace reflexionar sobre la concepción del mundo. Es ideología. Y las ideologías
manejan categorías filosóficas. A partir del siglo XVIII en adelante, todas las ideologías que se crearon han sido aplicadas. En mayor o menor medida han sido llevadas a la práctica. Ahora, en el siglo XXI, y un poco antes, a finales del siglo XX, se habla de la extensión de una ideología, que es el neoliberalismo. Y como no quiero hacerlo muy largo, no puedo explicar por qué es, cómo se elaboró esa ideología y quiénes son los que elaboraron esa ideología y en qué lugar lo hicieron. ¿Y qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es desarrollar y estructurar una visión del mundo mercadocéntrica. Es una expansión del liberalismo, pero también ha aparecido un neomarxismo. Y también ha aparecido en lo que está trabajando aquí el maestro, el pensamiento crítico, esencialmente filosófico, y el pensamiento alternativo como respuesta, ¿no?, a otras opciones filosóficas. Entonces yo sí creo, no sé, quizá me equivoque, pero yo sí creo que la filosofía ha aportado mucho. Ha aportado a la ciencia exacta, ha aportado a la matemática. Mi padre fue profesor de lógica y de filosofía de la matemática. La filosofía ha aportado en la física, y cuando en Einstein hay una serie de elementos filosóficos, etcétera, etcétera. Entonces, más aún, también, como dice Rubén, hay una filosofía nuestra, peruana, que expresa la cosmogonía de los peruanos. Pero para mí, la cosmogonía de los peruanos es una sociedad pluriétnica, pluricultural y plurilingüística. Y debemos de entendernos así para construirnos de esta manera, como sociedad. No va a hablar de poder, ni de Estado, ni de constitución, dejemos eso, como sociedad, que es la base y lo fundamental para darle sustento a la institucionalidad. Y a una institucionalidad tan maravillosa, que yo estoy agradecido, el mundo también está agradecido, todos estamos agradecidos porque aquí nos formamos y aquí hemos desarrollado nuestra vida como docentes y como profesionales, que es hermano. Muchas gracias. Bien, prosiguiendo con esta ceremonia, invitamos al profesor Rubén y también al doctor Francisco Protestar, que pasen aquí al frente para poder hacer entrega del Premio Nacional de Filosofía al doctor Raimundo. Bien, nos recibimos con un merecedor y cálido aplauso. Estamos haciendo la entrega. Chis. Muy bien. Hermoso. Muchas gracias. Ahora vamos a concederle la palabra al profesor Raimundo Colado. Pase por aquí.
no sé qué decir. Creo que voy a terminar creyendo lo que dijo Rubén. En qué medida me conozco a mí mismo. Y por eso permítanme lanzar algunas expresiones probablemente que no tengan alguna vinculación lógica. Y yo nunca he hablado de mí mismo, pero creo que ustedes tienen todo el derecho, ¿no?, de exigirme de dónde soy. Debo decir que soy apurimeño, andahuayno de origen, paisano de Arguedas, pero de un pueblo maravilloso, un distrito llamado Ongoy, que es la cuna de Tacuongo. Y seguramente muchos de nuestros profesores y estudiosos de la cultura peruana conocen ese relato en Tacuongo. Pero también es un lugar maravillosamente diverso. A mí me ha afectado positivamente la diversidad de este hermoso pueblo, Ongoy. En primer lugar, la diversidad de climas. Desde la puna gélida hasta los valles profundos infernales. Probablemente se encuentran por debajo del nivel del mar. Y mirad toda la diversidad de climas, de paisajes, de plantas. Uno queda realmente estupefacto. Pasando unos cuantos pasos, uno encuentra un microclima y plantas muy diversas. La diversidad para mí ha sido probablemente la primera prefiguración de la categoría diversidad en filosofía. Condiciones que pueden ser favorables para nuestro crecimiento, un crecimiento en el sentido filosófico de la palabra, un crecimiento que nos conduzca a la riqueza. Marx hablaba de que el valor fundamental es la riqueza de la expansión humana, considerada casi como un fin en sí mismo. Pero también una diversidad sonora. Mi hijo conoce muy bien de lo valioso que es tener la experiencia de la diversidad, de la riqueza sonora que hay en el país. Bueno, mucho hablaría de esto, mejor evito la tentación. Pero también hay posibilidades extraordinarias frente a la diversidad, pero puede ser también nuestra desgracia. Depende de la inteligencia con que se maneje. Otra cosa que a mí me fascinó fue la diversidad de ideas que yo encontré en San Marcos. Diversidad de disciplinas, diversidad de profesores. Nos encontraban profesores hermanos, incluso ucranianos, profesores italianos, franceses, o peruanos universales como Paco Miroquizá Cantuarias, que tenían la experiencia de toda esta riqueza. Bien, y creo que esto obliga a pensar la unidad, la posibilidad de construir o descubrir la unidad de la diversidad, que es un tema probablemente permanente de la filosofía, que señala muy bien Paco Miroquizá Cantuarias.
ante la diversidad de lógicas, la diversidad de sistemas matemáticos, uno se pregunta, ¿hay alguna unidad? ¿Algo que conecte vitalmente estos sistemas? Y se lanzó realmente una hipótesis que es una invitación a la aventura intelectual. A mí me gusta la palabra aventura, una real aventura, de la búsqueda de esos elementos que conecten esta diversidad de formas. Descubrir ciertos elementos compartidos, que incluso pueden ser la base fundamental de esa diversidad. Yo no quiero terminar lanzándose a los brazos de Platón, y lo han dicho a Paco, algunos que han investigado este aspecto del pensamiento. Sin duda esto requiere una formación técnica, no se puede leer así nomás los trabajos maravillosos de Paco Mironizar. Él mismo se vio obligado, y además creo que ha sido la primera obligación que le planteó su padre, Raxo, ¿cierto? Si quieres estudiar filosofía en su expresión más rigurosa, tienes que estudiar matemáticas, ¿cierto? Sí lo requiere estudio de varios años, pero tiene que hacerlo. Y lo hizo. Paco Mironizar estudió matemáticas, se graduó en matemáticas. Y el trabajo que preparó para el doctorado es un trabajo extenso, por tanto requiere que es una preparación. Creo que la revisión de este texto para la publicación de las obras esenciales quedó en manos del doctor Quiscoya, no sé si habría entregado, no sé. Pero felizmente yo tengo la edición original rústica, pero importantísima, de este volumen. Y bueno, creo que siempre ha tenido como un tema casi heroico enfrentarse al problema de la unidad lógico-matemática. ¿Logró? ¿No logró? Pero realmente él siempre ha sido un pensador optimista. Descubrir la unidad de esas complejas expresiones, ¿no?, del pensamiento humano, del maravilloso pensamiento humano. Y permítanme señalar algunos otros aspectos de este extraordinario profesor. Para mí ha sido una suerte encontrar en San Marcos. En los primeros años yo no era alumno de filosofía, sino alumno de filología, porque encontré también diversidad de lenguas administradas en esta universidad. Desde el sánscrito hasta la diversidad de manifestaciones de la lengua quechua, pasar por lo griego, latín, las formas clásicas del griego o las formas modernas, ¿no?, de la etapa bíblica, una diversidad realmente maravillosa, y profesores de diferentes procedencias. Recuerdo con mucho cariño a Greg Ibsen, quien nos obligó a traducir el calendario romano al calendario cristiano. Yo nunca lo entendí. Y logramos la famosa AUC, Ab Unicordia, desde la fundación de Roma, ¿cierto? Y era realmente fascinante encontrarse con esta diversidad de lenguas. Pero en la escuela, además de estas, había cursos extraordinarios, por ejemplo, el hebreo. Como en esos tiempos estaba realmente fascinado por el pensamiento humanista de diferentes líneas, pero particularmente de un pensador judío, Martin Buber, el autor de ¿Qué es el hombre y camino de utopía? Animado por el embajador de Israel en esa época, el señor Tupiarasí, él me aconsejó que estudiara hebreo, que iba a traer a un erudito y además
logró traer, creo que ha sido el curso que yo llevé religiosamente durante un año. Ya podían leer algo, escribir algo. Y estaba mucho más animado porque yo quería participar, estudiar y conocer a Martin Buber. Pues en esa época estaba como profesor, ¿no?, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bien, y lamentablemente nos faltan problemas que bloquean a uno. Mi padre estaba, cuando ya tenía que viajar, agonizando, aunque de eso sobrevivió con 4 años más. Y bueno, me quedé. Y tuviera así, fue nombrado como delegado de Israel a las Naciones Unidas, y ahí murió todo. ¿Sí? Pero seguí estudiando algunas cosas. Bueno, así como hay diversidad de ideas, encontramos también diferentes estilos, maneras de vida en San Marcos. Esta es una universidad maravillosa. No nos damos cuenta aún toda la riqueza que contiene esta unidad, incluso desde el punto de vista económico. Un joven egresado de la Católica, especialista en negocios culturales, en un encuentro nos dijo: ustedes realmente no se dan cuenta de la riqueza extraordinaria que hay en esta universidad. Basta pensar, por ejemplo, todos los archivos que nos vienen desde la colonia. Pero también ha habido sustracciones permanentes de estos documentos. Una vez encontramos cajas de libros clásicos y lo había llenado con la revista Life. Se hizo la denuncia, pero el bibliotécnico norteamericano que vino como formando parte de una cooperación se lo había llevado. Después no pasó nada. Bien, después de este desfogue, permítanme decir algo. Estoy profundamente agradecido. Nunca esperé una expresión tan grandiosa. Te agradezco, Rubén. Yo sé que la sociedad penal, la filosofía está en buenas manos. Yo sé que le vas a dar mucho impulso. Y también vas a tener muchas sorpresas, descubrimientos extraordinarios. En todas partes ahora hay peruanos que se han formado en San Marcos. Y son trabajadores intelectuales de un valor extraordinario. Basta pensar en un Germán Berrío Marca, felizmente recordé ahora, Germán Berrío Marca, cuando hablan de la psiquiatría británica como la más alta expresión de la psiquiatría británica, están hablando de Germán Berríos. Además, él le han dado casi un título nobiliario, que es director de los archivos del Instituto de Historia de la Ciencia. Su trabajo ha sido premiado como la mejor obra científica hace algunos años. Como tarneño, yo sé que él ha venido este año también, viene todos los años. Bueno sería, ¿no?, rescatar a este señor. Lo quiere mucho a San Marcos. Necesitamos personas dinámicas como Rubén, ¿cierto? Y la historia de la gracia. Pero bueno, al personaje que a mí siempre me apasiona, el doctor Francisco Miro Pizarro Cantueras. Yo sé que voy a sentirme mal después de decir algunas cosas por no haber dicho otras más, pero tengo que decirlo que en este momento lo siento. En primer lugar, admiré
la extraordinaria capacidad de diálogo de nuestro querido Paco. Yo nunca había visto en San Marcos una persona que no ha tenido enemigos. Es siempre amable. Yo sé que él defendía con fuerza su posición. Y sin embargo, nunca trató de maltratar al adversario, a la otra parte. Incluso ayudaba el razonamiento del contrincante, ¿no? Para que su conclusión sea mucho más válida. Era característica de Paco. Pero quien da mejor cuenta de esta capacidad de diálogo racional, crítico, es un español, el destacadísimo jurista a quien tengo la suerte de conocerlo, don Manuel Atienza Rodríguez, quien escribe uno de los trabajos interpretativos del mundo jurídico, Ratio Interpretando. Y es duro como crítico Atienza. Pero cuando en 1975, recuerdo esta fecha, cuando hubo un encuentro de epistemólogos, ese filósofo de la ciencia, auspiciado por la Asociación de Filosofía Analítica, pues hubo un encuentro con un filósofo notable de la ciencia, un argentino, don Gregorio Pinowski. Ha sido el debate más celebrado, y hasta hoy. Manuel Atienza llegó a decir que para él, a él le había marcado este diálogo y consideraba como el diálogo paradigmático, ejemplar, donde se pudo apreciar las reglas que regulan un buen debate. Personalmente tuve una experiencia. Yo recién había trabajado en la universidad como profesor y me encargaron, y tuve el privilegio de hacerme cargo del curso de filosofía marxista, materialismo dialéctico y materialismo histórico. El maestro siempre me decía, pero la llamada lógica dialéctica no tiene ningún valor teórico. Pero me decía con un tono de motivación. Hasta que en una oportunidad, yo no sabía, el dirigente del centro estudiante de la Universidad Cayetano Heredia me convenció para conversar con estudiantes del Centro Federal sobre la filosofía marxista. Ya después me revelaron que era un encargo de Paco. Se formalizó la invitación, créanme que estaba con mucho miedo. Pues reconozco que mi información era precaria. Y tuve que pedir permiso de trabajo durante una semana para leer que él mismo me había dado a este estudiante del Centro Federal para que yo lea esos trabajos. Tuve que leer. Además de otros textos que también me recomendaron otros amigos. Nunca imaginé el deseo de escuchar llamaré conversatorio, en realidad era un debate sobre la filosofía marxista. Cayetano estaba paralizado. En el gran auditorio estaban todos los profesores y los alumnos. Al comienzo estaba tembloroso, pero me había preparado bien y poco a poco terminamos ya manteniéndonos bastante serenos. Me imagino que debo hacer una conversación interesante
pues del propio rector y también los estudiantes que continuara en otra fecha más. Bueno, para mí este solo hecho también es muestra de esta apertura de enseñar a un profesorcito de conocimiento, ¿no? Elevar sus condiciones intelectuales, ayudarlo. Yo sabía perfectamente que Paco no estaba de acuerdo con la llamada lógica dialéctica que llega a decir, no, es que basta esa persistencia. Pero no tenía una posición cerrada, siguió investigando e incluso me habló de un dialéctico que había formalizado algo. Pues para él la formalización era tan importante para tener un pensamiento mucho más riguroso, que la formalización es el filtro justamente para descubrir esos principios unificantes, ¿no?, de un área de conocimiento. Realmente era un aspecto importantísimo. Y así, por ejemplo, yo puedo contar muchas experiencias que revelan que realmente él practicaba, vivía las reglas del diálogo. Pero también Paco era un excelente pensador abierto. La apertura que siempre mantuvo. No estaba contento con los avances logrados. Siempre dejaba señalar otras posibilidades, otros planteamientos aún no conocidos, no registrados. Y la apertura posibilita también el incremento del conocimiento y de los problemas. Y esto tiene que ver también con su excelente capacidad de divulgación. Sin divulgación de la filosofía y de la ciencia no hay avance del pensamiento científico, de la praxis científica, no hay. Necesitamos buenos divulgadores. Indudablemente tienen que ser personajes crucificados, divulgadores en el sentido de que por una mano tienen que estar sacando del corazón mismo de la ciencia y de la filosofía sus conquistas, sus modelos, maneras de pensar, y traducir eso a un lenguaje entendible, a un lenguaje sencillo. Pues de otra manera no vamos a iniciar a nadie en la investigación. Sin duda requiere, además del interés, cierta condición, cierta vida. De repente es una cuestión de ADN, pues el padre de Paco Raxo, abuelo de Paco Vironzara, era un excelente divulgador. Pues felizmente hay seres humanos que tienen esa capacidad. Lo necesitamos. ¿Sí? Como muestra, y en la conversación antes de este encuentro, yo le decía, ¿por qué no sacamos quizás una edición similar de la revista, del suplemento dominical del comercio? Creo que con ocasión de haberse cumplido 50 años, salió un número. Y admirable ese número, por muchas razones. Por la presentación, justamente por ser muestra de una buena divulgación del pensamiento. Por ejemplo, aparece ahí Hugo Peche. ¿Quién es Hugo Peche? Médico de José Carlos, quien logró tener una formación clásica, sabía griego, latín, no sé cuántas lenguas más, y realmente está el trabajo de Peche sobre el pensamiento de nuestro héroe de la medicina. ¿Saben ustedes quién es el héroe? De repente estudiar sabe esta pregunta porque en este momento no tengo la memoria. ¿No es Daniel Alcén Carrión? Él
Puede ser chocante lo que voy a decir. Una filosofía en el verbo que hizo héroe, que sacrificó su vida siguiendo los cánones del pensamiento positivista. Creo que tiene muchísima razón Avisos de Villa cuando en esa edición que sacaba Mejía Vaca, creo que está en el tomo 11, sobre el positivismo en la medicina. La expresión más progresiva, la más positiva, para la redundancia, del positivismo, está en el campo médico. Por seguir estos cánones del pensamiento positivista, muchos profesores sufrieron persecuciones por presentar el pensamiento errado, ¿cierto? Yo he leído la carta de un obispo, creo que de Lima de la época, señalando al rector, indicando al rector que por qué permite que estos herejes enseñen todavía en San Fernando. Bien, lean este extraordinario artículo de Hugo Pesce sobre el positivismo de Alcide Carrió. Y Pesce era positivista y sin embargo valoraba muchos aspectos del positivismo. Claro, podríamos hablar de este positivismo en campo médico. Bien, ahí tenemos a Paco presentando a diferentes autores en un mismo número. Vamos a encontrar un lindo artículo de Glauque, un trabajo inédito escrito a pedido de Paco, pues eran amigos, con Bertrand Russell, una especie de semi-utopía, con el título El mundo en que me gustaría vivir. Hermoso artículo. Está también de un amigo, muy amigo de Paco, el británico Rea, cuyo libro es nuestra Biblia cuando ingresamos a la universidad, Lenguaje, Verdad y Lógica. Y lo leíamos como nuestra Biblia. No tanto yo, sino mi amigo, recordaba amigo Julio Sanz. Yo leía su libro ya totalmente maltratado, con muchas notas, sobrenotas, es el Lenguaje, Verdad y Lógica. Pero en ese número también van a encontrar una hermosa